Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque a pesar de todas los contratiempos que han habido por las fiestas y las vacaciones y los viajes, etcétera, sin embargo, Señor, tu mano ha estado con cada uno de nosotros, nos ha protegido y nos ha traído aquí esta tarde nuevamente para estudiar. Pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos a las verdades que tú tienes, que no nos enceguecemos a nosotros mismos, ni tapemos nuestros oídos a la voz de tu Espíritu Santo que nos habla, sino que le permitamos que nos convenza y que así podamos entregarnos a ti cada vez más y seguirte en cada verdad que tú nos revelas. Te lo agradecemos por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, comenzamos el capítulo 7 esta noche. Allá habíamos terminado el capítulo 6, precisamente el 21 de diciembre. Comenzaremos el número 7 esta noche. Repasemos nuestros versículos de memoria. Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Segunda de Pedro 3:13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas. Así que podemos confiarle, ¿verdad? Según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Repitamos otra vez, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Luego tenemos a Hebreos 9:28 y dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Me gusta hacerlo de esa manera porque nos ayuda a relacionar. Una vez fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. ¿Cómo se nos delinea allí fácilmente que Cristo vino la primera vez para morir por nuestros pecados? La segunda vez ya no es con relación al pecado, sino para salvación de los que le esperan. Filipenses 3:9 fue el último que habíamos añadido. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia. Y creo que favorezco un poco la traducción en inglés porque me lo aprendí primero en inglés, porque dice, no teniendo mi propia justicia, dice en inglés, my own righteousness. Así que me gusta eso. No estamos añadiéndole nada a la Biblia, ¿verdad? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien, una vez más en y ser hallado en él. ¿Cuándo? El día que Jesús regrese, esa segunda vez, que seamos hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Entonces, ahora sí, vayamos al libro y a las Biblias. El capítulo que estamos comenzando se titula El pacto sellado y es la primera parte de 2 estudios en el mismo tema, el pacto sellado. La base de estos capítulos va a estar en Hechos 7 y en Romanos 4. Además, Hechos 7 y Romanos 4 son escritos en relación con los acontecimientos que encontramos en Génesis capítulo 17. Entonces, vamos a donde se originan. Abran sus Biblias a Génesis capítulo 17. Hemos estado estudiando ya por varias semanas la vida de Abraham y su experiencia de fe con Dios, el pacto que Dios hizo con él y qué involucra todo el pacto. Comenzamos con el capítulo 12, donde Dios llamó a Abraham y le prometió que su simiente sería
extensa y que por medio de él todas las familias de la tierra serían benditas. En el capítulo 15 encontramos a Abraham nuevamente en conversación con Dios, y Abraham tiene un plan B, porque todavía no tiene hijo, ya se ha mudado a donde Dios le dijo que fuera, y han pasado los años y todavía no tiene el hijo de la promesa que Dios le había hecho. Y entonces le propone que Eliezer, su siervo, puede ser el heredero. Dios le dice que no. Lo saca y le muestra las estrellas y le dice: si las puedes contar, sabrás el número de tu descendencia. Y el siguiente versículo, el versículo 6 de Génesis 15, dice que Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. En ese mismo capítulo 15, encontramos el sellamiento o la firma del pacto, que fue por esos animales que fueron partidos, y Dios pasa por en medio de ellos en forma de una antorcha prendida y firma así el pacto con Abraham, diciendo que me suceda a mí lo que le sucedió a estos animales si yo no cumplo con la promesa, el pacto que he hecho contigo. Demostrando así el evangelio, porque el evangelio es el evangelio de Jesús, el evangelio de la cruz. Allí estaba demostrando que así precisamente era que iba a firmar ese pacto por medio de la cruz de Cristo y su sacrificio allí. En el capítulo 16, entonces encontramos la historia triste de la idea que tuvieron. Comenzó con Sara, la idea que Sarai tuvo de que Abraham tuviera un hijo por medio de la sierva Agar, y las consecuencias de esto. Este no era el plan de Dios, y como terminamos estudiando en el último capítulo del libro, se llamaba la carne opuesta al espíritu. Ismael, el hijo que nació de esa unión entre Abraham y la sierva de Sarai, fue el hijo de la carne, no fue el hijo de la promesa, no fue un hijo de la fe, fue la falta de fe lo que produjo ese hijo. Pero ya para el capítulo 17, que es donde estamos, entonces vamos a seguir cómo es que se desarrolla la fe y qué relación hay entre una cosa y la otra. Y aquí vamos a seguirlo viendo. Entonces, en el capítulo 17 comenzamos leyendo los versículos 1 al 5. Génesis 17, 1 al 5. Dice: y siendo Abraham de edad de 99 años, así que habían pasado 13 años ya. Ismael, el hijo de Agar, tenía 13 años de edad para este tiempo. Siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Noten que Dios no le dice a Abraham: vengo a hablar contigo para que tú sepas que tienes que hacerte perfecto. Quiero que sepas que espero perfección de ti. Ve a ver cómo te la buscas. Y si no la tienes, ya verás el problema en que te vas a meter, ¿no? Dios le da estas dos instrucciones seguidas porque la una es importante que sea la primera. Sin la primera no está la segunda. ¿Cómo le dice? Yo soy el Dios Todopoderoso. Mi poder es el que cuenta aquí. ¿Y cómo va a ser esto? Anda delante de mí y sé perfecto. No podrás ser perfecto. En otras palabras, le dice Dios, no podrás ser perfecto a menos que andes delante de mí, que soy el Dios Todopoderoso. Hubiera sido completamente inútil que Dios le hubiera pedido a Abraham o le hubiera exigido a Abraham que se hiciera perfecto. Abraham no podía hacerse perfecto más de lo que tú y yo podemos hacerlo. Si él o algún otro ser humano o todos pudiéramos hacernos perfectos a nosotros mismos, entonces ¿qué? Cristo no hubiera tenido que venir. ¿A qué venía? ¿A qué venía? No había ninguna necesidad de que él viniera.
Entonces es interesante que le dice allí, sé perfecto, pero tenemos que entender que no es que le está exigiendo ni le está mandando a que se haga perfecto. Abraham no puede. Sigamos entonces en el versículo número 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces, versículo 3, Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Noten la diferencia que hay aquí entre el capítulo 17 y el capítulo 15. En el capítulo 15, cuando Dios le habló y le dijo, yo soy tu galardón supremamente grande, le habló, le saludó con tanta fuerza y tanta promesa y tanta muestra de su poder y todo lo que podía hacer. Y Abraham, sí, cómo no, Señor, todavía no tengo hijo, aquí tengo el plan que le traigo. Como queriendo decir, ok, muy bien lo que me tienes que decir, pero la agenda que yo tengo, eso es lo principal. Vamos a hablar de esto porque quién sabe cuándo me vuelves a aparecer y yo no sé cuándo es que me vas a dar este hijo. Para el capítulo 17, ya había nacido este hijo fuera de la promesa. El hijo que no era de la libre, sino de la esclava. Y Abraham había aprendido ahora a no tratar de adelantarse a Dios o a empujar a Dios para que hiciera lo que él quería primero, sino a esperar en Dios. Y cuando Dios le habla, lo saluda y nuevamente le hace la promesa del pacto, la respuesta de Abraham es simplemente, Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Una lección importante en ese detalle que parezca pequeño. Pero ¿cuánta necesidad tenemos? Tenemos todos, Abraham y todos nosotros los demás también, de que esperemos a Dios. El libro de los Salmos, el libro más grande de la Biblia, habla mucho de que debemos esperar a Jehová. Espera en Jehová y Él hará. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice en varios lugares. Porque como humanos estamos apresurados a hacer lo que creemos, que sabemos que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya. No, tenemos que aprender que Dios es el que está en control y debemos esperar que su mano sea la que obre. El momento en que Abraham aprendió que debía esperar a Dios es el momento en que la lección se hace práctica para nosotros también. Porque cuando corremos adelante de Dios, nos encontramos de que terminamos en problemas, igual que Abraham y Sara. Así que démosle tiempo a Dios de que sea Dios y de que haga lo que Él tiene que hacer. Es muy difícil porque somos impacientes. Y cuando tenemos ese deseo de andar delante de Dios y estamos preocupados con lo que tenemos en nuestra mente por hacer, entonces es cuando dejamos a Dios por fuera y andamos por nuestros propios caminos solamente para arrepentirnos después. Entonces, volviendo al versículo 4, versículo 4 ya Dios comienza a hablar y dice, yo he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. Muchedumbre es un pacto, es una alianza y la muchedumbre son muchos descendientes. Seguimos hablando aquí, ahora en el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Recuerden entonces en el capítulo 17, Dios le dice a Abraham que sea perfecto y aquí viene un evento muy especial. Le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Noten allí nuevamente, igual que le había dicho en el versículo 4, muchedumbre, se lo repite. Es difícil para Abraham creer. Pónganse a pensar como humanos, que lo único que tenemos es un hijo. Lo hemos tenido después de una vida entera en que no hemos tenido ni un hijo.
Y ahora tenemos el hijo casi al final de la vida. ¿Y cómo nos vamos a imaginar que la descendencia va a ser una muchedumbre? Si apenas tengo un hijo, ¿qué tan rápido va a suceder eso? Y sin embargo, qué muchedumbre la que hay, ¿verdad? Pero más que eso, la muchedumbre de fe, de la cual se habla en el libro de Apocalipsis. Seguimos leyendo. Entonces le cambió el nombre a Abraham. ¿Qué sucede en el 12? En el capítulo 12, lo llama de su tierra y su parentela y hace el pacto con él. ¿Qué sucede en el capítulo 15? Abraham dice que su siervo va a ser el que lo va a heredar. Dios lo saca, le muestra las estrellas y le dice que así es. Ese es el número de la muchedumbre de sus descendientes, y Abraham cree, tiene fe. Sigo recalcando eso, va a ser bastante relevante en unos pocos minutos. ¿Y qué más sucede? En ese capítulo, Dios firma el pacto por medio de pasar por en medio de los animales cortados. Capítulo 16, nace Ismael por medio de la sierva Agar, en contra de la fe, por las obras, porque la fe y las obras están en contradicción, no son iguales, son opuestas. Y luego en el capítulo 17 en el que estamos, Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abram a Abraham. Ahora hagamos un pequeño desvío, solamente para que recordemos esto mejor. Vayamos al versículo 15 y 16 del mismo capítulo. 15 y 16 del mismo capítulo 17. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre. 16, y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ellos. Entonces tenemos que el nombre de Abraham se cambia y el que le dan es padre de muchedumbres de gentes. Y le cambia el nombre a Sarai, le pone Sara. ¿Y qué quiere decir el nombre de Sara? Porque vendrá a ser madre de naciones. Si es que no han entendido, si es que no pueden comprender cómo es que Dios les está diciendo estas verdades y qué es lo que significan, les cambia el nombre para que se den cuenta y recuerden, porque ahora cada vez que llaman a Abraham, cuando le dicen en vez de Abraham, ¿qué es lo que le están diciendo? Le están diciendo, Padre de naciones, venga que lo necesitan. Y a Sara, ahora cada vez que la llaman, cada vez que Abraham dice, vayan a la tienda que allá está Sara, dice, vayan a la tienda que allá está la madre de naciones, madre de pueblos. El cambio se lo hizo Dios. No lo hicieron ellos. Ellos no se cambiaron el nombre. Dios les cambió el nombre con el significado de lo que estaba por hacer en ellos. Vamos ahora otra vez de nuevo a donde estábamos antes y vamos al versículo 6. Después de que le cambia el nombre a Abraham, dice, versículo 6, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza o pacto. Pacto y alianza es lo mismo. ¿Alianza qué? Perpetua, muy importante. En el capítulo que estamos por comenzar en el libro, esto va a llegar a ser un punto bastante destacado. Por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad, ¿qué? En heredad perpetua. Aquí está otra vez la misma palabrita,
No la dejen olvidar, subráyenla, pónganle un círculo como quieran destacarla. Y seré el Dios de ellos. Versículos 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal o símbolo, o en otras partes también lo llaman sello, del pacto entre mí y vosotros. Quiero hacerles una pregunta que espero sea fácil de contestar con la forma en que hemos enfatizado ciertas partes esta noche. Hay un decir que dicen: ¿qué vino primero, el pollo o la gallina? Esto es de la misma manera. Nosotros sabemos que por la creación lo primero que vino fue la gallina, de paso. Pero vamos ahora aquí a este tema. ¿Qué vino primero, la fe o la circuncisión? No tienen necesidad de contestarme, pero quiero que ustedes piensen. ¿Qué vino primero, la fe o la circuncisión? Si no pueden contestar la pregunta dentro de ustedes mismos, entonces aquí hay una clave. ¿Qué capítulo estábamos leyendo esta noche aquí? El capítulo 17. Y allí encontramos la circuncisión, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el capítulo 15? Capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice? Dios saca a Abraham afuera y le muestra las estrellas en el versículo 5. Y en el 6 dice: y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Qué va primero, el capítulo 15 o el capítulo 17? ¿Qué va primero, la fe o la circuncisión? La fe es primero. Por eso me encanta recordarles y pedirles que por favor aprendan los sucesos de la vida de Abraham, porque nos enseñan muchas preciosas verdades en cuanto a la fe y a la justificación por la fe. Así como en el versículo 17, que viene después del 15, está la circuncisión y la fe estaba en el 15, o sea que la fe es primero y la circuncisión es después. Tenemos que mantener esto completamente en su puesto en la mente. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo y las generaciones de los judíos terminaron poniendo por encima de la fe la circuncisión, cuando que Dios les había dado la circuncisión como muestra, como señal, como monumento, como sello de la fe que Abraham había tenido primero. Eso es como querer decir que si tenemos anillo de matrimonio, nos basta con el anillo, así el matrimonio no sirva para nada. Con tener anillo, el matrimonio está bien. No, el matrimonio es apenas una señal. Si el matrimonio no está bien, ¿el anillo de qué sirve? Por eso les dije desde el principio, dijimos desde el principio aquí esta noche, que aunque el capítulo 7 del libro se basa en Hechos capítulo 7 y Romanos 4, Hechos 7 y Romanos 4 son las verdades explicadas y basadas en lo que ocurre en el capítulo 17 de Génesis. Por eso comenzamos con Génesis. Entonces, a medida que entremos en el resto del capítulo del libro, que se llama El Pacto Sellado, veremos entonces por qué en el Nuevo Testamento se aplica y se explica
todo en cuanto a la fe y el pacto y la salvación por la fe y la relación entre la fe y las obras y la justificación por la fe, porque va basado todo en lo que acabamos de leer en el capítulo 17 de Génesis. Con esto en nuestras mentes, entonces, vamos al libro. Nuestro libro, El Pacto Eterno, capítulo 7, en la página 51, comenzamos entonces con la base que tenemos de Génesis capítulo 17. Dice, llegamos ahora a un punto en el que el registro despliega ante nosotros, la promesa de la forma más maravillosa. Habían pasado ya más de 25 años desde que Dios hiciera por primera vez la promesa a Abraham. Sin duda, esa demora tuvo que ver con el paso en falso que dio el patriarca al escuchar el razonamiento de su esposa. Desde entonces habían transcurrido 13 años, pero Abraham había aprendido la lección y ahora Dios se le volvió a aparecer. Comienza ahora aquí a citar de Génesis 17, versículo 1. Dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya hicimos algunos comentarios en cuanto a esto cuando leímos en Génesis, pero quisiera también hablar un poquito más de esto de la perfección. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Eso es en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Está cerca de Apocalipsis, no muy cerca, pero más cerca relativamente que lo que está Génesis, por seguro. Está antes de Santiago. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Hebreos 12, 2. Y dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Quiero que nos enfoquemos en el nombre y el título que se le da a Jesús en este versículo. Puesto los ojos en él, autor, ¿y qué más? Consumador de la fe. Ese es Jesús. Es el autor y el consumador. Es el alfa y el omega. Es la A y la Z. Es el principio y el fin de nuestra fe. Otra manera de decir eso de consumador también se usa en otra de las versiones de la Biblia. Dice el autor y el perfeccionador de nuestra fe. De hecho, y lo escribí aquí para tenerlo para compartirlo con ustedes, en la NVI, en la versión NVI, o sea, Nueva Versión Internacional, se traduce, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Sí, porque nuestra fe es ¿cuál? ¿Es nuestra? No, no viene de nosotros. De nosotros, todo lo que viene es débil, falla fácilmente, no tiene fuerza ninguna. La fe de Jesús es la que está en nosotros y Él es el autor de ella y es el perfeccionador de ella. Así que si hemos de ser perfectos, no va a ser por nuestros esfuerzos, ni siquiera por nuestra fe, sino por el esfuerzo y la perfección de ¿quién? De Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Así es como nos ha de perfeccionar, no somos nosotros. Sigo leyendo entonces en el mismo párrafo donde estábamos. Dice, perfecto. Se puede traducir alternativamente como recto o sincero.
Ninguno de estos, déjeme añadir aquí que ninguno de estos términos, perfecto, recto o sincero, ninguno de ellos podemos llevarlo a cabo ninguno de nosotros por nosotros mismos. Yo no puedo ser recta, yo no puedo ser sincera, yo no puedo ser perfecta por mí misma. No puedo. Quiero, pero no puedo. Por eso Jesús es el que puede hacerlo. Seguimos entonces. Como en Primera de Crónicas 12, 33 y 38, el significado es sin doblez de corazón. Dios dijo a Abraham que fuera sincero ante él, que tuviera un corazón indiviso. Al recordar la historia referida en el capítulo precedente, en el capítulo 16 de Génesis, donde Abraham escuchó la voz de su esposa y terminó teniendo el hijo por medio de la sierva. Al recordar la historia referida en el capítulo precedente, comprendemos mejor la fuerza de ese mandato. Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿te diste cuenta que aunque habías creído en mí, fallaste? En el momento en que confías en tus propias ideas, en tus propios caminos, en tus propias soluciones, simplemente vas por fuera de la fe. Te estás yendo por un camino que no es el camino que yo he marcado para ti. Seguimos leyendo. Lo mismo sucede con la expresión, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios quería, subrayen aquí las últimas 3 líneas, Dios quería hacer saber a Abraham que era plenamente capaz de cumplir su promesa y que por lo tanto debía confiar en Dios con corazón perfecto e indiviso, o sea, sin pedazos, no solamente a porcentajes o a porciones, sino completamente. No un 85% de confianza en Dios, ni siquiera un 99.9%, sino completo, entero, integral, íntegro, 100%. Es de la única manera que podría tener un corazón perfecto hacia Dios. Un hombre nuevo. Es la siguiente sección de Génesis 17, 3 a 5. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Eso es lo que significa ese nombre. Página 52, perdón. Abraham significa padre enaltecido. El padre de Abraham fue pagano y su nombre pudo contener alguna referencia a la adoración pagana en los altos, pero al añadirle una sílaba, vino a ser Abraham, padre de muchas gentes. Así que pasó de padre enaltecido a padre de muchas gentes. En el cambio del nombre de Abraham y Jacob, tenemos un indicio del nuevo nombre que el Señor da a todos los que son suyos. Esto pueden ustedes constatar leyendo en Apocalipsis 2:17 y 3:12. Pero me gustaría que fuéramos a otros 2 versículos en Apocalipsis, donde se nos muestra un poco más también en cuanto a esto del nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Porque Dios no ha terminado de cambiar nombres. Él tiene uno para cada uno de nosotros también. Y en Apocalipsis 14, versículo 1, dice, y miré, y he aquí el Cordero, con C mayúscula, así quiere decir que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Es Cristo. Estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué? El nombre de su padre escrito en sus frentes. Vayamos ahora al capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis y el último capítulo de la Biblia, versículo 4. Está hablando de
la nueva Jerusalén, de la tierra nueva. Y dice en el versículo 4, corto, pero muy sustancioso. Y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Tanto como me encanta mi nombre de Ana Rosa, porque ese fue el nombre de mi abuela paterna, a quien nunca conocí, porque ella murió 12 años antes que yo naciera. Pero estoy con la ansiedad y el anhelo de conocerla en el reino celestial. Pero tanto como me gusta mi nombre, tener el nombre de Dios en nuestras frentes. ¿Qué significa eso? Tener el carácter de Él, ser la fibra y la sustancia de lo que Dios es. Su carácter. Tendrán su nombre en sus frentes. Sigamos otra vez en el párrafo donde estábamos. La última parte del primer párrafo en la página 52. De Isaías 62:2 dice, te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová te pondrá. El hecho de que a Abraham se le diese un nombre nuevo no es indicativo de cambio alguno en la promesa, sino la seguridad que Dios le dio de que sería realmente así. Su nombre le habría de recordar siempre la promesa de Dios. Algunos han sugerido que el cambio en su nombre era evidencia de un cambio en la naturaleza de la promesa que se le hacía, pero una consideración detenida de la promesa, tal como se le hizo previamente, demuestra la imposibilidad de esa suposición. Tras cambiársele el nombre, Abraham continuó siendo el mismo que antes. Fue llamándose aún Abraham cuando creyó a Dios. En el capítulo 15, cuando creyó a Dios, no se llamaba Abraham todavía, era Abram, ¿verdad? Y fue así como su fe en la promesa le fue contada por justicia. Fue en esa condición como Dios le predicó el evangelio diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso cuando sucedió, cuando lo llamó de su tierra y de su parentela en el capítulo 12 de Génesis. Así que la promesa no cambia. Cambió el nombre, pero la promesa es la misma. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Le podría cambiar el nombre a Abraham y a Sara también, pero el carácter y las promesas de Dios no cambian porque Dios no cambia. En el siguiente párrafo, la primera parte de ese párrafo es muy importante. Yo le puse allí una estrella. Y quiero realzarla. Dice, podemos evitar toda distinción en las promesas de Dios a Abraham, diciendo que algunas de ellas eran temporales y solo referidas a su simiente carnal y otras espirituales y eternas. Hay quienes piensan así, hermanos. Así que es necesario que entendamos de la palabra de Dios cómo son las cosas para que no nos vayamos a ser engañados por cualquier otra falsa idea. El Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, entre nosotros, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pablo le habla allí a los corintios en la segunda carta que les escribió y les dice, hermanos, no estén pensando de que Dios piensa de una manera hoy y mañana cambia de la manera de pensar. A los del Antiguo Testamento los salvó por guardar los mandamientos y a los del Nuevo Testamento los salva por la gracia, un tema para el uno y un tema para el otro. No, él dice, Dios es el mismo. En Cristo todas las promesas son sí y todas las promesas son amén. Son seguras en Cristo. En Cristo, dice él también, no hemos tenido un sí y un no. No hemos estado predicando entre vosotros a un Cristo que vino y que dijo una cosa aquí, pero al día siguiente dijo lo contrario. Vivió de una manera aquí y de otra manera allá. Dio una
lección aquí y luego dio lo contrario en otra parte. No, en Cristo no tenemos un sí y un no. En Cristo tenemos un sí certero y seguro, un amén completo. Eso nos trae tanto ánimo, tanta fuerza espiritual. Espero que así también lo recibamos todos. Sigo leyendo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y noten que esto es cita del libro de Hechos, capítulo 7. Está hablando de Abraham y las promesas hechas a él. Por eso leímos primero y estudiamos primero Génesis 17, donde se le hicieron esas promesas. Y vuelvo a empezar a leer aquí. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los descendientes con ese al final, como si hablara de muchos, sino de uno y a tu simiente, sin ese, la cual es Cristo. Cuando se habla de la simiente de Abraham, se habla de Cristo. Él es la simiente de Abraham. Eso viene de Gálatas 3:16. Observa que las promesas, por numerosas que pueden ser, vienen todas mediante ¿quién? Mediante Cristo, ¿verdad? Porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay sino un solo camino, es en Cristo. Sigo leyendo. Observa también que los apóstoles hablan de Abraham y no de Abram. Nunca, subrayen esto por favor, nunca leemos que algunas promesas le fueron hechas a Abraham, y otras a Abraham. Todas son la misma, ¿verdad? Al respecto, son aún más significativas las palabras de Esteban, que se hallan en Hechos 7, versículo 2. Esteban fue un diácono de la iglesia primitiva que murió siendo apedreado por testificar a favor de Jesús, por hablar y predicar de Jesús. ¿Qué dijo él cuando estaba siendo, por ser apedreado? El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Aunque por entonces se llamaba Abraham, la promesa fue la misma que al llamarse Abraham. Toda referencia a él en la Biblia, desde la primera promesa, se hace siempre por su nombre, Abraham. Ese es el motivo por el que en este libro lo hacemos también así. Tras haber cambiado su nombre, el Señor continuó en estos términos. Estableceré un pacto contigo y con tu simiente después de ti, de generación en generación. Un pacto, subrayen, perpetuo. ¿Eso quiere decir qué? Eterno, para ser tu Dios y el de tu simiente después de ti. Te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad ¿qué? Perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7 y 8. Analicemos en mayor detalle las diferentes partes de este pacto. La parte central es la tierra prometida o tierra de Canaán. Es la misma del capítulo 15. La promesa consiste en que sería dada a Abraham y a su simiente. El pacto es el mismo que se hizo allí, pero ahora lo encontramos sellado. Seguiremos esto. Esto entra ahora en una parte más amplia, se va penetrando un poco más hondo cada vez en cuanto al pacto, la parte que es perpetua, la parte que es no es solo para Abraham o para su descendencia, sino es Abraham y su descendencia, son para todos juntos, y la parte que es eterna, es un pacto eterno. Les voy a dar una prueba para que prueben lo que viene. Un pacto eterno solamente se puede cumplir cuando las personas
son eternas. Los dejo para que mediten en eso. El pacto eterno solamente puede ser para personas que tienen vida eterna. De otra manera, el pacto no es eterno. ¿Ok? Entonces les invito para que nos arrodillemos a orar. Veo que hay sonrisas en las caras de muchos, así que creo que han entendido lo que eso significa. ¡Qué belleza! ¡Qué Dios tan grande! Oremos pues, hermanos. Amoroso Padre Celestial, Padre eterno, amante, misericordioso, lleno de bondad, de perdón. Gracias por este pacto el cual nos los das a conocer a nosotros también, porque para nosotros también fue hecho. Tú nos tenías a cada uno de nosotros en mente cuando hablaste con el patriarca Abraham y le prometiste e hiciste alianza y pacto con él. Era para nosotros también. Ya estabas pensando en nosotros. Señor, haznos dignos, por Cristo Jesús, de ser parte de esa herencia. La herencia eterna, que solamente puede ser eterna si las personas que la reciben son eternas. Padre, gracias. De todo corazón, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.